agregados en función de esta desigualdad planteada, claro, tiene el símbolo de ser mayor o igual. Entonces hemos hecho el balance correspondiente para encontrar el valor de P. Y esos eran los P bits agregados. Y resultó que para balancear esto necesitábamos agregar 3 bits. Y nuestro código se transformaba en un código de 7 bits. ¿No ven? Entonces, también para poder establecer con estos P bits agregados y poder determinar la existencia del error y corregirlo, dice que con los P bits agregados nosotros podemos generar un código de 3 bits que me dan 8 posibles combinaciones. Y nosotros estamos acostumbrados a que siempre el razonamiento es en el código binario natural. Entonces estos 3 bits agregados tienen que generarme ese código en el código binario natural. Y en ese código binario natural, ¿no ve? Existe una posición en la que me da el número 0, que es la primera combinación. Entonces me dice, si corresponden a los P bits agregados y me da un 0, es posible que en el código resultante de 7 bits, porque ese es el código resultante de n más p, ¿no ve? Es n más p. Entonces, si me da 0, es posible que en ese código resultante no tenga ESOR. En cambio, si la combinación de los P bits agregados me da un número diferente de 0, por ejemplo, el 1, el 2, va hasta el 7, me va a decir, esa es la posición del bit erróneo. Por eso esas P detecciones de paridad me está dando un número decimal diferente de 0. Nada más sencillo que ese razonamiento. Entonces estábamos nosotros por escribir precisamente esas combinaciones. Entonces acá, claro, le puedes poner cualquier nombre. Son 3 bits los que voy a agregar. Esa fue la conclusión que hemos tomado aquí. ¿Sabe? 3 bits a agregar. Entonces esos bits agregados yo los voy a denominar C1, C2, C3. Con estos 3 bits agregados, yo puedo generar un código binario natural de 8 posibles combinaciones. Y en esas 8 posibles combinaciones, yo digo, cuando esta combinación me dé 0, posiblemente ahí no tengo error. Cuando esta combinación me dé diferente de 0, me dice, y para eso, en ese código generado van a haber 7 posibilidades, y 7 posibilidades es el código resultante, por lo tanto me va a indicar la posición del bit erróneo. Ajá. Ahora, lo único que me está faltando ahora es indicar cuáles van a ser la distribución. Si primero voy a poner mis 4 bits, luego mis 3 agregados, o primero voy a poner los 3 agregados, luego mis 4 bits del dato de mi problema, o voy a poner intercalado. Eso es lo único que me está faltando. Ya sé que tienen que ser 3 y que con esos 3 yo genero un código, en el código binario natural, 8 posibles combinaciones, y en esas 8 posibles combinaciones, una sola posibilidad tengo de decir aquí no hay error, y tengo 7 posibilidades de decir aquí hay error y el error está en este número. ¡Qué bien! Pues es excelente la combinación. Entonces me dice, en esa función de un código generado de 8 posibles combinaciones con 3 bits, yo voy a utilizar la función OREX, o NOREX, cualquiera de las dos funciones, de tal manera que me dé esa única posibilidad de decir de que no hay error, o 7 posibilidades de decir aquí están los errores. ¿No ve? Ok. Entonces veamos. Está el número. C1, C2, C3. ¿No ve? Entonces me dice, aquí está el código binario natural. Fíjate, 0, 0, 0. Es la única posibilidad en la que me va a decir no hay error. Claro, y uno dice, pero usted está hablando de los 3 agregados. No, yo ya estoy hablando del código que voy a generar con los 3 agregados más los 4 que tiene el código dato del problema, que me va a dar un código de 7 bits.
Entonces, en esta posibilidad me va a decir, en esos 7 bits no hay error. En cambio, si me va a dar un número diferente de este 0, como este 1, el 2, etc., hasta el 7, me va a decir la posición del bit erróneo. Entonces, ya está fácil. El código resultante va a tener este orden: B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1. 7 bits. Pero de estos 7 bits todavía no sé si estos 4 primeros van a ser el dato de mi problema y los 3 agregados van a estar ahí, a la izquierda. O estos 3 primeros van a ser los agregados y estos 4 el dato de mi problema. ¿No ve? Ok. O sea, B1, B2, B3 los agregados y los 4 bits restantes el dato de mi problema. O voy a poner combinándolos. Enseguida me voy a dar cuenta, porque hasta ahora no me ha dicho nada. Lo único que aquí me dice, estás haciendo lo que la teoría te dice, P detecciones de paridad. Y en esas P detecciones de paridad tienes una sola posibilidad de decir que no hay error y tienes 7 posibilidades de decir sí hay error y el error está ubicado en tal lugar. Ok. ¿Cómo voy a generar? Ahí está mi problema. Dice, y la respuesta lo tengo aquí. Voy a hablar del bit C1, del primer bit agregado. El bit C1 tomará el valor de 1 si se produce un error en los bits B1, B3, B5 y B7. ¿No ve? Son cuatro posibilidades. 1, 2, 3, 4. Es suficiente que me falte un 1 en esas combinaciones para que me dé un valor diferente. ¿No ve? En cambio, si están los 4, no hay error. Lo mismo me va a suceder en C2. Voy a detectar B2, B3, B6 y B7. Si no hay error en esas combinaciones, me va a dar 0. Si hay error, me va a dar un número. C3 va a estar formado por B4, B5, B6, B7. Ahí aparentemente todavía no he descubierto la posición, pero sí ya me está diciendo cómo voy a tomar las combinaciones. Entonces, si genero esas funciones, ¿no? Aquí estoy analizando. Aquí está el C1. En el C1 me dice, va a estar formado por B1, B3, B5, B7. B1, B3, B5, B7. Ok. El C1 tomará el valor 0 si el número de unos en las posiciones B7, B5, B3, B1 es par. Y tomará un 1 si es impar. Ajá. Entonces me dice, ¿no ve? Para eso voy a tomar la función OREX. Me dice, C1 va a ser B7, OR exclusivo B5, OR exclusivo B3, OR exclusivo B1. Si tú analizas, aquí pongo un 1, aquí pongo un 1, pongo un 1, pongo un 1, y empiezo a hacer de parejas. 1, OR exclusivo 1, 0. ¿No ve? Ahora, así es, ¿no? ¿Recuerdas tablita de verdad del OR exclusivo? Sí, ¿no ve? Ok. En 0 OR exclusivo 1, 1. 1 OR exclusivo 1, 0. Solo con que saques uno de estos bits, no lo saques, sino lo transformes. En vez de, como hemos tomado su valor, le pones un 1, aquí te va a dar un valor diferente de 0. De esa misma manera vamos a generar el bit C2. Aquí está. El C2 dice que va a estar formado por B2, B3, B6 y B7. Y el C3 va a estar formado por B4, B5, B6, B7. ¿Qué es lo que mencionábamos en esta tabla? El C1 va a estar formado por B1, B3, B5, B7. El C2 va a estar formado por B2, B3, B6, B7. El C4 formado por B4, B5, B6, B7.
¿Qué es lo que te está diciendo en la siguiente filmina? ¿No ve? Acá. El C2 formado por B2, B3, B6, B7. El C3 formado por B4, B5, B6, B7. Entonces ya te está diciendo, de esta manera vas a generar los bits agregados. Y esos bits agregados van a estar en función de los bits del código dato de tu problema. Ok. Empezamos a mirar. Acá yo tengo que descubrir cuáles son los bits datos de mi problema. Yo empiezo a mirar acá en C1, C2, los comparo. El B7 se repite. El B5 no se repite. El B6 no se repite. El B3 se repite. El B1 no se repite. El B2 no se repite. Sigo mirando. Aquí comparo. B7 se repite. B5 se repite. B6 no. El B no se repite. ¿No ve? Ok. Y seguimos comparando en las diferentes posiciones. Y me está diciendo, ¿te fijas? Los únicos que no se repiten es B1, es B2 y es B4. El resto sí se repiten. ¿Y cuántos bits son? 4. ¿No ve? 3 los que no se repiten, entonces son los bits generados. 3. ¿No? Y estos 4 son los datos de mi problema. Ya te está diciendo. La distribución va a ser así. El B1 va a ser bit agregado. El B2 va a ser bit agregado y el B4 va a ser agregado. ¿Y qué me está quedando? Me está quedando el B3, me está quedando el B5, el B6 y el B7. Son 4. Esos son los códigos datos del problema. Entonces, para transformarlos en estas paridades en imparidades, yo te voy a decir que la función que nosotros vamos a verificar va a estar formado así. Este era el que no se repetía. B1 se va a formar con los bits B7, B5, B3. Y estos son los bits datos del problema. Uno de los bits agregados está resultando como los bits datos del problema. El otro bit agregado, B2, está resultando de B7, B6 y B3, datos del problema. Y el B4 está resultando de B5, B6, B7, datos de mi problema. Entonces me dice, así voy a generar los 3 bits agregados de los datos de mi problema, que son los 4 bits. Y con la otra función voy a generar las paridades para decir, aquí está el ESOR. Entonces ya sabes, el B7 va a ser A, el B6 va a ser B, el B5 va a ser C y el B3 va a ser D. Eso es lo que tengo. ¿No ve? Y los bits añadidos va a ser B4, B2, B1. Contabilizas, tienes los 7 bits de los n bits. Y entonces los n bits agregados a los datos de mi problema. B7, B6, B5, B3, los agregados son B1, B2, B4. El código resultante va a tener este orden que vamos a mostrar enseguidita. ¿No ve? Aquí ya te está diciendo, el A es B7, el B es B6, el C es B5, el D es B3. Conclusión que habíamos tomado ya aquí. Y te dice, por lo tanto, el código resultante de 7 bits del código de Hamming, que son A es B7. B es B6, C es B5, B4 es D, ¿no? Perdón, el C es B5, el B4 es el código agregado, el D es B3, el B2 es el código agregado y el B1 es código agregado. Contabilizas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits. Ya sabes cuál es el ordenamiento de tu código resultante. Y aquí está el código resultante, que lo vamos a generar, obviamente. Mira, en esta posición, que es el B7, está el A.
En esta posición que es el B6 es el B. El B5 es el C. El B3 es el D. Entonces me dice, esta columna más esta columna y estas dos adicionales, 4 columnas en total, son los datos de tu problema. Por ejemplo, código 8421. A ver, míralo. 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Es el 1. 0, 1. No, perdón, 0, 1, 0, 0. Ese es el 2. 1, 1, 0, 0, el 3. 0, 0, 1, ese es el 4. Luego, este es el 5. El 6, fíjate el 9. A ver, 1, 0, 0, 1. Ese era el 9. Entonces, esas columnas me los copio de mi código. Y este B4, B2, B1 los voy a generar con las combinaciones, con las formulitas que nosotros hemos ido mencionando. ¿No ve? ¿Sí es lo que te está diciendo aquí? Entonces ahora, por ejemplo, el B1, ¿cómo lo voy a generar? Aquí está mi fórmula. El B1 lo voy a generar con B7, B5, B3. Me vuelvo a mi cuadrito. El B1 voy a generar con el B7, B5 y B3. Ah, así lo voy a generar. El B2, vuelvo a mi formulita. El B2 lo voy a generar con B7, B6, B3. El B7, este B2 lo vas a generar, ¿no?, con los códigos B7, B6 y B3. Y lo mismo me va a suceder con los códigos, con el código de B4. Tengo ya los 3 bits con los que voy a generar. Y esos bits son datos del problema. Entonces, es suficiente que en una de estas combinaciones, y eso lo vas a verificar tú, tenga ahí un error, en cualquiera, puede ser bit agregado, puede ser código dato del problema, tú vas a poder detectar el error y corregir. Por ejemplo, si yo hago el OR exclusivo, yo sé que es el código correcto, no es resultante. Si hago el OR exclusivo, para esto me va a dar 0, porque es un código correcto. Ahora, cámbialo, por ejemplo, primero lo van a detectar en el código dato del problema. Cambia este 1 por 0, ese pertenece al código. Tú detectas este valor, con las 4 combinaciones que te va a dar, te va a decir, te va a generar ese número. En esta posición del bit está el error, te va a decir. Ahora, vuelve a copiar el código y ponle, por ejemplo, el error en B4 para esa misma combinación. Esto lo cambias por 0. Vuelves a generar, te va a decir hay error. Para decir dónde está la posición del error, empiezas a generar con B4, B2, B1, te va a decir el error está en la posición del B4. Y con eso vas a poder detectar y corregir los errores. Aquí te está diciendo eso precisamente. Esta función yo le voy a aplicar para ver si hay error o no hay error. Si me da un número así diferente de 0, me está diciendo, esta es la posición del bit equivocado. ¿No ve? ¿Y qué combinación es esta? 1, 0, 1. Entonces me está diciendo, este es el número 5, en la posición del bit 5 está el error. Miras, ¿qué valor tiene esa posición? Lo cambias. Si estaba en 1, lo cambias por un 0, y si estaba en 0, lo cambias por un 1, ahí vas a tener la combinación correcta. Y uno cuando empieza a pensar, ¿pero quién lo va a cambiar? No, no lo vas a hacer tú tampoco, sino va a ser totalmente automático. Un circuito te va a generar esa posición. Fíjate, ¿quién te lo va a generar? Un circuito formado por ORs exclusivos. Entonces, cuando vos vengas aquí, va a ser otro OR exclusivo que te lo va a cambiar esta combinación. A ver, pensá en el OR exclusivo. ¿Cómo era su tabla de verdad? Para eso tienes que ver tu capítulo 1. Si era 0, 0, ¿no ve? Si era 0, 0, la salida era 0. Si era 0, 1, la salida era 1. Si era 1, 0, la salida es 1. Si era 1, 1, la salida es 0. ¿No ve? ¿Te fijas? Si en una de las entradas del OR exclusivo vos pones 0 permanente,
la salida te estás repitiendo la entrada de la, vamos a suponer, de B. O sea, si A lo pones en 0 y la otra entrada es B, la salida te repite B. Pero si en A le pones un 1, la salida te está complementando la función. O sea, la variable B. Entonces, eso te está haciendo para corregirte el error. Es otro OR exclusivo. Bien sencillito. Claro, el problema que repetir esto en una explicación a distancia es complicado. Porque tenemos que escribir. Escriban, por favor. Repásenlo, mírenlo y te corrige los errores. Este es el código correcto. Código resultante. Entonces, haz la prueba. En cualquiera de las combinaciones, esta, por ejemplo, para el 9, cámbialo por un 0. Chequea con las dos expresiones, con esta expresión y con la otra, vas a generar este número. Y este número que vas a generar va a ser 9 y te va a decir, en esa posición está el 0. Miras que está un 0, entonces lo pones un 1. Vuelves a chequear, te va a dar un 0 acá. La combinación esta te va a dar un 0. Código correcto. Sencillo. Ahora, como estos códigos existen muchos otros. Muchos otros que te permiten detectar y corregir error. Lo que pasa, por ejemplo, en telecomunicaciones, vos cuando pasas información, no estás pasando 4 bits o 8 bits, estás pasando millones de bits. Si tuviéramos que aplicar estos métodos, este método es demasiado lento. Entonces ahí se utilizan los otros algoritmos numéricos. Y entonces, permanentemente en ese lazo de comunicación hay una computadora que está verificando si la combinación recibida me da el número que me diga que no hay error o me da un número que me dice en esa posición está el error y tú puedes corregir. Esto se utiliza. Claro. No te olvides. Ok, con eso nosotros hemos completado nuestro capítulo 2. Hemos visto varios códigos, ¿no? El binario natural, el código Gray, el código Johnson, el código biquinario, el quinario, los códigos BCDs. Hemos visto 10 códigos en los BCDs. Hemos visto los códigos alfanuméricos. Y de los alfanuméricos nos hemos quedado con el código ASCII, o sea, el código estándar americano para el intercambio de información generado para 7 bits, y en ese código ASCII también está el detector de error, no corrector, porque es mucho más complicado, ¿no ve? Entonces, en código